Buenas, el día de hoy vamos a hablar de la omnipotencia. Para hablar de la omnipotencia debemos hablar sobre las distintas definiciones que a lo largo de la historia han habido en respuesta a las distintas críticas que se le ha hecho. Así que demos un pequeño repaso histórico. La omnipotencia en primera instancia se definió como el poder hacerlo todo, absolutamente todo. Al menos esa fue la acepción que se tenía al principio, así es como se entendía el poder hacer, no tener límites en la acción. No obstante, vino un pensador y presentó lo que se conoce a día de hoy como la paradoja de la omnipotencia. Fue algo así, por hacer una representación gráfica. Eso que dices cae en una paradoja irresoluble. Dios no podría crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantar, porque si no la puede levantar no sería omnipotente, porque no puede levantarla. Ahora, si puede levantarla, entonces tampoco sería omnipotente, porque no puede hacer una piedra que él no puede levantar. Por tanto, tenemos una paradoja, un problema el cual niega la omnipotencia. Cuando me refiero a hacerlo todo, no me refiero a un contexto donde Dios pueda hacer absurdos como ese, es decir, contradicciones lógicas, sino que me refiero a que Dios puede hacer todo lo lógicamente posible. De la misma manera que Dios no puede hacer un círculo cuadrado porque ambas definiciones se contradicen, pues Dios no podría hacer una piedra que él mismo no puede levantar, porque eso es una contradicción en sí mismo. Por tanto, no es que Dios no pueda por una deficiencia de poder, sino porque eso es irracional, es ilógico, eso no puede existir. Esta respuesta a la paradoja de la omnipotencia ya nos permite ver ciertas cuestiones de la omnipotencia, y es que no es hacerlo todo, absolutamente todo per se, sin ningún límite. Aquí ya vemos que hay un límite muy marcado, y es la lógica, la razón, lo coherente, lo posible realmente. Por tanto, aquí vemos una clara distinción entre lo que Dios realmente puede hacer y el todo absoluto que incluye lo racional y lo irracional. Pero obviamente esta objeción a la paradoja de la omnipotencia no quedó exenta de las siguientes críticas. Tú dices que Dios puede hacer todo lo lógicamente posible. Sí. También dices que Dios es, por ejemplo, omnibenevolente. Efectivamente. Bueno, estas dos cosas no son compatibles, porque si Dios puede hacer todo lo lógicamente posible, el mal, como por ejemplo asesinar, está dentro de lo lógicamente posible. No hay nada irracional en un asesinato. Por algo se suscita, por algo es posible que se dé. Si Dios puede dar la vida, por lógica debería tener el poder en su omnipotencia también de quitar la vida, de negar la vida, o incluso el mal de robar, que es aún más sencillo, que es solamente quitarle algo a alguien en contra de su voluntad. Por tanto, Dios podría hacer el mal, pero como Dios es omnibenevolente, no puede hacer el mal. Realmente su omnibenevolencia choca contra la omnipotencia, que por omnipotencia permitiría el mal. No hay un conflicto real entre la omnipotencia y la omnibenevolencia, porque Dios solamente puede hacer sus acciones en virtud de su naturaleza. Es decir, Dios puede hacer todo lo lógicamente posible en relación con su naturaleza. Evidentemente Dios, al ser omnibenevolente,
no va a poder hacer el mal. Pero no porque esto entre en conflicto con su omnipotencia, sino porque su naturaleza al completo, es decir, el ser de Dios, la totalidad de Dios, es omnibenevolente. Por tanto, Dios, con su omnibenevolencia y su omnipotencia, es el ser mayor, el más perfecto, y su omnipotencia va encaminada con su naturaleza, con su ser, no solo con la omnibenevolencia, sino con sus demás atributos. De la misma manera que no tiene por qué ser un ser temporal, dado que es atemporal. Bueno, pero eso choca contra otro caso como el de Macoreja. Macoreja es un ser cuyo único poder, cuya única capacidad es rascarse la oreja. Pues por tu definición, ese ser es omnipotente, porque hace todo lo lógicamente posible en virtud de su naturaleza. Lo único que puede hacer es rascarse la oreja y su naturaleza le dictamina que puede rascarse la oreja, que esa es su funcionalidad. Por tanto, tu definición de hacer todo lo lógicamente posible en virtud de tu naturaleza termina siendo que seres extremadamente inútiles como Macoreja también sean omnipotentes. Es decir, la definición es ambigua. Bueno, entiendo. Está bien, puedo haberme equivocado en las acepciones de omnipotencia que he venido dando. Pero aún así, creo que la omnipotencia puede seguir siendo defendida. Imagínate un Strongman. Este Strongman tiene la capacidad de levantar 100 kilos, una piedra de 100 kilos. Pero resulta que alguien, mientras dormía, le agrega al cuerpo del Strongman algo que hace que las cosas se le resbalen, que vaya a agarrar algo y se le caiga, que no pueda agarrar las cosas. O sea, como si lo hubieran embarrado en aceite o algo que le hace que las cosas se le resbalen. Entonces, cuando va a entrenar y está calentando para levantar esa roca de 100 kilos, va por agarrar la primera roca, ponerle de 10 kilos y no puede, porque se le resbala, se le cae. La pregunta aquí sería, ¿esta persona es débil? ¿Esta persona deja de tener la fuerza de levantar 100 kilos? Pues evidentemente no, porque el poder para levantar 100 kilos lo tiene. Lo que pasa es que algo extrínseco a él, algo que viene de fuera de su poder, le impide levantar eso. Pues la omnipotencia es lo mismo. Los límites de la omnipotencia no son propios de la omnipotencia ni vulneran la omnipotencia, sino que son límites extrínsecos que impiden que la omnipotencia llegue más allá. De la misma manera que el Strongman sigue teniendo el poder para levantar esos 100 kilos, el ente, Dios omnipotente, puede hacer el mal. Pero en el caso de esa cosa que le hace resbalarse la roca, o en este caso la omnibenevolencia, impiden, dificultan que pueda hacer esto. Pero no porque la omnipotencia se haga débil, no porque haya un fallo en la omnipotencia, sino porque algo extrínseco termina afectando, termina haciendo este resultado. Pero la omnipotencia aún así se sigue manteniendo. No hay un problema con la omnipotencia. Bueno, esa es la última definición que al menos yo conozco que hay hasta el momento sobre la omnipotencia. Pero aún así sigo pensando que tiene fallos, que tiene problemas. Y es que si bien salva la omnipotencia, logra hacer que la omnipotencia sea salvada,
termina haciendo que los demás atributos de Dios se vean más como atributos parasitarios que como atributos que sean beneficiosos para Dios. Veamos, si Dios es omnibenevolente, le conviene ser omnipotente. ¿Por qué? Porque la omnibenevolencia es la forma de ser de Dios, es como es Dios. La omnipotencia es lo que Dios puede hacer, la capacidad de hacer. Entonces, si Dios es bueno y es omnipotente, entonces va a poder actuar no solamente de manera buena, sino que siempre va a poder actuar de manera buena. No va a tener deficiencias en la forma de actuar, porque al ser omnipotente puede hacerlo todo, siempre. Siempre va a poder hacer lo bueno sin excepción. Entonces, esto lleva a que la omnibenevolencia sea perfecta, sea totalmente perfecta, porque la perfección es actuar siempre de manera correcta, sin fallos, y además a conciencia. Dios no falla nunca porque es omnipotente y puede hacer lo que quiere hacer, y a su vez Dios es omnibenevolente, por tanto a conciencia sabe lo que es bueno, y al combinar estas dos cosas Dios sabe lo que es bueno y no falla a conciencia. Ahora bien, la relación en la dirección opuesta, omnipotencia beneficiándose de la omnibenevolencia, no se da. No hay un beneficio para la omnipotencia por parte de la omnibenevolencia. Al contrario, termina afectándole. Volvamos al ejemplo del Strongman. El Strongman se ve limitado en su accionar físico por culpa de esta cosa que hace que se le resbale lo que él agarra. Entonces, por poder real, podría levantar esa roca de 10 kilos sin ningún problema. Pero esto extrínseco a él, esto que hace que se le resbalen las cosas, termina afectando, termina limitando su realización. No puede realizarlo. Se ve afectado, se ve limitado al tratar de llevarlo a cabo. Su poder teórico, su poder potencial, se ve eliminado, desaparece, deja de existir de manera física. Potencialmente puede levantarlo, pero físicamente, por culpa de esta limitante extrínseca, no puede. Tenemos un problema de llevar de la teoría a la práctica lo que en teoría debería ser posible. Entonces, lo extrínseco limita el poder del Strongman. Ahora bien, por omnipotencia también Dios debería poder hacer el mal. Yo no veo ningún problema lógico intrínseco a la omnipotencia, ya no con la naturaleza de Dios al completo, sino con la omnipotencia en concreto. No veo ningún problema lógico en virtud de la omnipotencia que lleve automáticamente a decir que Dios no puede hacer el mal. Entonces, Dios perfectamente puede hacer el mal. Incluso aunque no lo pueda hacer de manera directa, lo podría hacer de manera indirecta. Por ejemplo, incitando a alguien a hacer algo malo. Por ejemplo, diciéndole a alguien de manera profética que asesine gente. Entonces él sería cómplice, habría incitado a una masacre, por ejemplo. Y entonces eso es algo malo. Incitar a que alguien haga cosas malas es algo malo en sí. Por tanto, estaría haciendo algo mal. Por más que no pueda hacerlo directamente, como, qué sé yo, agarrar un arma y pegar un tiro a alguien para asesinarlo. Por más que no pueda hacer eso, sí podría como mínimo incitar a hacer el mal. Eso tranquilamente. Por tanto, ahí tenemos que Dios puede hacer el mal, pero por omnibenevolencia no. Entonces tenemos una incompatibilidad. Teóricamente, por omnipotencia, por la omnipotencia en sí misma, Dios puede hacer el mal,
pero por omnibenevolencia no puede llevar la potencia al acto, no puede llevar esto que por omnipotencia puede a la realidad. Y por tanto la omnipotencia que se manifiesta en realidad no es la verdadera, no es la que realmente tiene Dios. La omnipotencia que se manifiesta es muy diferente, es una omnipotencia limitada, es una omnipotencia que se ve afectada, y por tanto, como es una omnipotencia limitada y afectada, la omnibenevolencia, más que beneficiar, maximizar la omnipotencia, lo que está haciendo es limitarla, lastrarla. Está poniéndole un peso que hace que la omnipotencia, más que llegar más lejos de lo que ya puede ir, se queda a mitad de camino. Se queda antes de lo que realmente puede hacer. Por tanto, la omnibenevolencia, en virtud de la omnipotencia, se ve beneficiada y se perfecciona, pero la omnipotencia, en virtud de la omnibenevolencia, se ve afectada, se ve limitada en su paso de lo que realmente debería poder hacer y lo que realmente puede hacer. De lo que potencialmente la omnipotencia, por ser omnipotencia, puede hacer y lo que al final termina pudiendo hacer. Lo que realmente puede manifestar. Es decir, en vez de ser una relación simbiótica, una relación sinérgica en donde ambos se benefician, termina siendo una relación parasitaria donde uno se beneficia perjudicando al otro. Para mí ese es el resumen de toda la historia del debate sobre la omnipotencia y mi crítica a la última definición de omnipotencia que yo he visto, que yo conozco. Realmente creo que la última definición termina siendo muy problemática y afectando bastante la propia omnipotencia, porque por culpa de que lo que manifiesta en la realidad es inferior en cantidad de cosas de poder hacer que lo que realmente la omnipotencia permite, hace que un ser que no sea omnipotente, pero que pueda hacer todo lo que Dios realmente puede hacer, iguale a Dios. ¿Y por qué? Porque realmente, por más que Dios sea omnipotente y pueda hacer otras cosas por omnipotencia, realmente esas cosas son inútiles. Realmente esas cosas le son innecesarias por el simple hecho de que no las puede hacer. Entonces decir que puede hacerlo teóricamente termina siendo como, bueno, si quisiera, podría, pero realmente no puede. Entonces pareciera podría inútil, podría innecesario, porque realmente a la hora de manifestarlo no puede. Entonces tenemos una diferencia entre el teórico y el práctico. Y el práctico terminaría siendo idéntico a uno que no necesariamente lleva por qué ser omnipotente y que puede hacer exactamente lo mismo que Dios en el práctico. Entonces al final termina reduciendo la omnipotencia a un igual no omnipotente en la práctica. Evidentemente en teoría no serían idénticos, pero en la práctica terminarían siendo idénticos y siendo equivalentes en poder. Por tanto, creo que la omnipotencia con otros atributos realmente se ve bastante chocante. No lo veo plausible. Al menos eso es para mí, mi opinión. Quizás pueda ser muy diferente en otros casos.